Ahora, como comenté el lunes pasado, hoy está centrado exclusivamente en la tarea 1, ¿vale? Es lo que voy a intentar explicar cada cosita de la tarea 1. Y como siempre tenemos dos opciones. O bien me planteáis preguntas que pueden enriquecerse el resto de compañeras y compañeros compartiendo vosotros lo que lleváis y yo dando un feedback inmediato, o si no es así, hago una especie de resumen breve sobre qué aspectos son necesarios en cada uno de los apartados que os estoy pidiendo, aunque haya hecho un videotutorial de cada uno de ellos. Decidme, ¿qué preferís? En principio sabéis que está previsto para vuestras preguntas. Ahora, si no me decís nada de preguntas de casos particulares de cada una de vosotras, directamente hago yo el pequeño resumen que os pueda servir a todos y a todas. Vosotras diréis. Sí, Manuel, buenas tardes a todos también, a todas. Yo quería preguntar, el tema de la autoevaluación está prevista antes de la tarea, perdón, sí, de la tarea 1 en este ¿Quién caso. me habla? Beatriz, Beatriz. Creí que me ibas a preguntar por la tarea. La autoevaluación, si tú entras aquí, está prevista el día 26 al 27, de 9 a vale, 9, 24 horas. fenomenal. ¿De acuerdo? Ya sabéis, y es posible que os aparezca, estén barajadas preguntas y respuestas, ya que me preguntáis por esto, y es posible que os salgan archivos de datos de SPSS a partir del cual tengáis que hacer algún tipo de análisis. Manuel, una pregunta en relación al SPSS es que yo no soy capaz, o sea, yo me lo instalo, pero cuando voy a activarlo es que no me deja y en el CAU no me contestan y ya he mandado dos, entonces es que no sé qué hacer. Yo A voy los a que contestar, Manuel, si no te importa también, porque también estoy afectada por lo mismo, que a mí el caos sí me ha contestado a base de insistirle y la última contestación que me han dado, que la voy a leer, eh, eh, que vale, me dice que el uso de SPSS de la Universidad de la UEX está destinado al uso docente e investigativo, no al uso de los estudiantes. Pero tú estás haciendo un máster de investigación, con lo cual Eso es lo que le he contestado. Digo, yo estoy haciendo un máster de investigación. Digo, bueno, lo voy a comentar con el profesor, pero es que yo estoy haciendo un máster de tú investigación. tienes Entonces, derecho a acceder a ese recurso. dice, además, el servidor de licencia no permite la extracción de licencia desde fuera de la red de la UES, con el fin de evitar un uso no autorizado que incumpla las condiciones de la licencia. Esta restricción ha estado en vigor desde que se implementó este software en la UES. Vale. Mira, voy a hacer una cosa. Os voy a mandar en un link el paquete pirata para que lo podáis bajar tanto en Word, Vale, tanto en Windows como en Mac, ¿vale? gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Pero estoy haciendo algo fraudulento, lo sabéis. Yo no puedo hacer eso. Sí, ¿Vale? Yo pero os lo como lo voy a estamos mandar. intentando, yo lo llevo intentando hacerlo legalmente ya 2 semanas y 2 semanas ahí con el CAU y es imposible. Lo último que he conseguido ha sido gracias a Teresa, una compañera, es instalar la versión de prueba de un mes, pero que tampoco me soluciona, Vale, me lo yo os soluciona para mando, ahora, pero no. yo os lo mando, yo os lo mando, ¿vale? Yo lo intento buscar lo último que tenga, la última actualización, o la que no sea la última, y os lo mando con. Si puedo hacer un pequeño video tutorial. Yo tengo un video tutorial para instalarlo en Mac, en iOS, pero no tengo el tutorial para hacerlo en el entorno de Microsoft, en Windows. Entonces, no sé si el otro voy a poder hacerlo, pero bueno, yo voy a mandar los enlaces, ¿vale? Creo que es sencillo, creo que es sencillo. No obstante, también, si hay alguna de vosotras que no es capaz de instalarlo, aunque yo os mande el link y el videotutorial, me he negado alguna vez a hacer un pequeño videotutorial con acceso a vuestro escritorio y deciros cómo se instala. No, no, pues me podéis una videotutoría. Lo que pasa es que esto lo hemos tenido tiempo de hacerlo antes. Insisto, os voy a mandar. Si alguien tiene problemas, que me lo diga. Vale, vamos allá. Manuel, yo Entonces, iba a contestar en relación a lo que has preguntado sobre la tarea. eso A ver, es.
Mira, vamos a ver. En principio yo entiendo que he visto todos los tutoriales, incluso el videotutorial de la tarea 1, creo que entiendo absolutamente todo lo que hay que hacer. Sí que me gustaría hacer un poquito, que hicieras un poquito de hincapié en cómo plasmar ese análisis de datos y a través de qué sistema. Bueno, porque claro, se habla del chi, en la prueba Z, el chi cuadrado, el SPS, el capa de Cohen. Entonces, a mí no me vendría mal personalmente que hicieras Vale. un recopilatorio de todo, Vale, vale, ¿vale? vale. Muchas Perfecto. gracias. Pues vamos allá. Lo que dice Teresa. Por poneros en situación. Sabéis que la primera tarea es esta y tenéis, primero, un ejemplo de cómo hay que hacerlo en papel. La plantilla sobre la que hay que hacerlo y, ojo, la escala de precisión de lo que yo voy a evaluar. ¿Vale? Me voy a la plantilla. Y la plantilla, un segundo, se me abre. Os voy a decir exactamente lo que me está preguntando Teresa. Y aquí. Y Teresa me está preguntando exactamente por los resultados. Este apartado. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí exactamente? Distinguiendo una cosa, fiabilidad, que es lo que se refiere a capas de Cohen, y el resultado, que es todo lo que se refiere a la prueba Z, chi cuadrado y v de Cramer. ¿Vale? Pero para llegar aquí, permitidme que haga un pequeñísimo, para gente que recorrido muy rápido hasta llegar a lo que me pide Teresa. Mirad, para eso voy prioritariamente aquí, porque sigo viendo a gente que está muy perdida con la definición del tema que tiene que centrarse. Entonces, importante. Lo primero es que hay que delimitar, estoy aquí, el problema o tema de investigación. ¿De acuerdo? Para delimitar el problema, tenéis que utilizar una de estas temáticas que yo os voy a decir. Las temáticas, como estamos en análisis del discurso o metodología, son, primero, estamos aquí, análisis del discurso. Pues dentro de análisis del discurso son 3 temáticas las que os podéis centrar. Una, interacción en el aula profesor-alumno, analizar interacciones profesor-alumno en el aula. Ejemplo, imaginaos este estudio. Imaginaos este estudio. Mirad, en este estudio, concretamente, nosotros analizábamos la interacción profesores-alumnos en una clase de sexto de primaria cuando el profesor estaba explicando en inglés y en castellano. Con lo cual, lo que nosotros analizábamos eran las estrategias verbales que el profesor usaba en clase cuando explicaba el mismo contenido en inglés y cuando explicaba el mismo contenido en castellano a niñas de primaria. Y analizamos una serie de estrategias cuyas dimensiones y categorías están aquí. Eso es un ejemplo de interacción profesor-alumno. Y en este caso se centraba, como os digo, en estrategias de interacción profesor-alumno en contexto clean y no clean. ¿Vale? Sigo. Esto es un ejemplo de esta. Interacción en el aula profesor-alumno. Ahora, podéis analizar también o plantear un estudio donde lo que se analice es la interacción entre iguales, ya sea profe-profe en actividades de mentoría o alumnos-alumnos en actividades de aprendizaje cooperativo. Ejemplo. Esto es un ejemplo de un artículo donde se analiza, por ejemplo, mira, análisis de los grupos de reflexión sobre la práctica docente para profesores en educación secundaria. Es grupos de profesores que analizan, se graban y analizan los problemas que tienen y ven el discurso, lo transcriben e intentan delimitar qué problemas tienen a la hora de ayudarse unos a otros. ¿Os acordáis de los tipos de modalidades de formación, peer tutoring, mentoring, coaching? Bien, pues esto se centra en la ayuda de un compañero a otro, en el análisis del discurso de esa ayuda, de cómo se da esa ayuda. También puede ser, imaginaos que analizamos alumnos
haciendo actividades de aprendizaje cooperativo, grupos interactivos, y analizamos la discusión entre los niños, también sería análisis de la interacción entre iguales. Y por último, os dije un último tema que podéis coger, que es la interacción asesor-asesorado. Os pongo un ejemplo. Mirad, este es tema. El desarrollo profesional de los asesores psicopedagógicos, análisis de los resultados de una experiencia de formación. Esto es un orientador que asesora a diferentes profesores y se graban intentando delimitar los problemas que tienen y cómo el orientador intenta resolverlos. Al grabarse, analizan su discurso y aquí vais a ver análisis de interacciones. Un segundito, lo vais a ver mejor aquí. Lo vais a ver mejor aquí. Mejor. Aquí vais a ver que ellos se graban. Cojo un orientador con sus profesores. Se graban viendo lo que le decía el asesor y lo que le dice, y lo que dice el maestro, e intentan analizar los problemas que se presentan cuando el maestro delimita un problema y cuando el asesor es capaz o no de darle el asesoramiento para resolver el problema. ¿Vale? Insisto, es todo análisis del discurso, como veis. Todo es análisis del discurso. ¿Perdón? Todo. Por lo tanto, 3 temáticas. ¿Qué es lo que estáis haciendo la mayoría de vosotros? Analizando la interacción en el aula profesor-alumno, lo cual es fantástico. Pero puede ser tanto de esto como de esto. Ahora, si no tenéis claro todavía o queréis buscar información que os ayude a delimitar la temática, hay un vídeo tutorial donde he enseñado fuentes de información y dónde buscar información científica. Concretamente, si vais a la página web, nuestra página web, he puesto aquí, un segundo, aquí está. Si veis, hay un vídeo tutorial que dice búsqueda de información científica en la red. Y os he hablado de Taylor and Francis, Web of Science, 2 plataformas. Bien, y ahora bien, y dices tú, ¿y cómo utilizo esas plataformas en análisis del discurso? Aquí, muy sencillo. Para buscar información sobre cualquiera de estas 3 temáticas, os he puesto un video tutorial donde os digo una serie de descriptores que os pueden servir. Ay, no sé por qué no me abre. Un momentito. Vamos a ver si me lo voy a ver. A modo de ejemplo, y esto está en el tutorial y no voy a insistir mucho. Imaginaros que os interesa interacción en el aula. Vaya, por Dios. ¿Por qué no me deja? Aquí está. Mirad, os he puesto tanto en español, por si utilizáis Taylor and Francis, y en inglés, por si utilizáis la revista de Web of Science. Si os interesara ese tema, interacción en el aula profesor-alumno, y vais a cualquiera de las 2, Taylor and Francis o Science Direct, las 2, y ponéis, por ejemplo, de la manera que yo os he dicho en el video tutorial, interacción en el aula, os salen una relación de artículos que analizan el discurso profesor-alumno en el aula. Si ponéis análisis de la interacción, os salen otros más. Y si ponéis práctica educativa, os salen otros más. Todos garantía que os van a salir artículos relacionados con el análisis del discurso en la interacción profesor-alumno. Eso en español. Si en lugar de Taylor and Francis utilizáis Science Direct y os vais a los términos que os doy aquí en inglés, por ejemplo, Classroom Conversation, os aparecerán artículos que analizan el discurso interacción profesor-alumno. Si ponéis Teacher-Child Conversation, también. Y así sucesivamente os he puesto. Yo he puesto un vídeo de descriptores o palabras clave tanto para Taylor and Francis como para Science. Ojo, y en el análisis del discurso, porque yo sé que hay una asignatura que os está enseñando a buscar información.
Pero yo lo que pretendo aquí en esta asignatura es enseñaros a buscar artículos relacionados con esta metodología concreta. ¿Me seguís? Porque sé que tenéis una asignatura de búsqueda de información científica. ¿O no? No sé si es... Natalia, ¿eres consciente de que tienes una asignatura donde se supone que os está enseñando tanto Taylor como Science? Esto es cierto, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, estas dos plataformas solo las hemos visto aquí. Son las más potentes que tiene la universidad y por las que paga una auténtica pasta. Sí que tenemos otra Eric, búsqueda, un trabajo, sí. bueno, pues estas son las dos que os permiten acceso al texto completo. Pensad, un artículo de esto vale en torno a $50. Con los temas estos que yo he dicho y metiendo en los artículos los descriptores que yo os digo, podéis tener el artículo gratis. ¿De acuerdo? Entonces, usando tanto esta como esta y los descriptores en función de la temática, podéis encontrar artículos que os ayuden a hacer el marco teórico. ¿Me seguís todos hasta aquí? Y a eso precisamente voy ahora. Hay otro vídeo tutorial. Voy a llegar donde me dice Teresa, ¿eh? Hay otro vídeo tutorial donde dice cómo hacer el marco teórico, que es este. Y en ese vídeo tutorial yo utilizo este mapa conceptual para enseñaros a hacer un marco teórico. Lo enseño. Este. Concretamente, dentro del marco teórico que os enseño a hacer, primero, os enseño a delimitar los participantes. Perdón, este es el método, no el marco teórico, el método. ¿De acuerdo? El método. Participantes, donde tenéis que delimitar el contexto y las características sociodemográficas. Y las características sociodemográficas es algo tal que así, y os lo pongo en un ejemplo. En la investigación participaron 3 profesores de geografía e historia, 2 mujeres y un hombre, respectivamente, que impartían docencia en 3 institutos de educación secundaria en Badajoz. Todos ellos contaban con más de 10 años de experiencia docente. Esto es un ejemplo de cómo hay que hacer esto. Sigo. Además del contexto donde digas la naturaleza del centro, la ubicación y el nivel sociocultural inventado, también tienes que decir el tipo de selección de los participantes. Ejemplo, imaginaos que hacéis esto. Se seleccionó una muestra no probabilística compuesta por 92 participantes. O conveniencia. La muestra se constituyó de 3 unidades didácticas pertenecientes al sector curricular del lenguaje y la comunicación, desarrollada en 3 grados distintos, segundo, cuarto y sexto de primaria. Los participantes en cada una de las dichas unidades eran un grupo de estudiantes y su profesora. Todas las clases que constituyeron cada unidad didáctica fueron grabadas en audio y en vídeo. Para seleccionar las muestras se utilizaron criterios de conveniencia. Si recordáis, cuando os hablé de la selección de la muestra, era por azar o por conveniencia. A eso me estoy refiriendo, que hay que hacerlo en el método. Sigo con esto. Además, no olvidéis lo que estoy haciendo. Estoy intentando explicaros el método. Estoy aquí, ¿eh? Lo que tenéis que hacer aquí con ejemplos. Porque no olvidéis, y voy rápido, que para objetivos e hipótesis os he hecho otro vídeo tutorial, que es precisamente este. Voy rápido porque se supone que esto ya lo habéis visto. Este. ¿De acuerdo? Sigo con esto. Y voy para aterrizar porque quiero llegar donde Teresa me ha pedido. También en el método hay que definir los diseños y las variables. Y esta es la clave. Esta es la clave donde todos y todas estáis fallando mucho. En los estudios cuasi experimentales, que no es el caso, no tenéis que hacer nada relativo a estudios cuasi experimentales. Estamos en estudios no experimentales. Concretamente, estamos en análisis del discurso. Y dentro de diseños no experimentales, tienes que definir
cómo vas a segmentar y cómo vas a categorizar. Ejemplo. ¿Recordáis cuando hacía este cuadro de las diferentes variables, de los criterios a tener en cuenta para segmentar? Pues hay que partir de esto. Voy a utilizar desde el punto de vista semántico la idea, voy a utilizar desde el punto de vista pragmático el turno, voy a utilizar el recurso, voy a utilizar el episodio. Os he puesto ejemplos de cada una de estas cosas. ¿Y esto cómo lo plasmáis después en el texto? Pues tan sencillo como esto. Imaginaros, esto es el ejemplo de lo que os he dicho antes que está publicado. Dice aquí que el proceso de segmentación fue en cláusulas, como marca aquí. Y pone un ejemplo de cómo la doble barra inclinada y el subíndice o el hiperíndice, el superíndice, marca cada una de las cláusulas, que es lo que vengo a decir aquí. Es decir, tenéis que decirme cómo vais a segmentar, qué unidad, y un pequeño ejemplo inventado de cómo hay que hacerlo. Si es por turno, marcando turnos. Si es por cláusula, marcando cláusulas. Por ejemplo, imaginaos que es por episodio. Pues por episodio tienes que decirlo. Una vez establecido el contenido del texto, es el momento de analizar todo lo que ocurre en las aulas. En este caso, en primer lugar, se agruparon las secuencias de interacciones en episodios. Y me pone ejemplo de episodios. Y eso tenéis que hacerlo aquí. Procedimiento de análisis. Dimensiones, segmentación y categorizaciones. Y dentro de categorizaciones es donde voy aquí, que es esta. ¿Y cuál es? Pues ponéis ejemplos como los que yo he puesto. Imaginaos. Os he enseñado a hacer esto. Dimensión, categoría, descripción y ejemplos. Pues eso es lo que tenéis que inventaros, por ejemplo, así. Dimensión, imaginaos que estáis analizando el grado de participación profesor-alumno. Nivel de la dimensión, grado de participación, categoría, bajo, medio, alto. Descripción, ¿qué entendemos por bajo? ¿Qué entendemos por medio? ¿Qué entendemos por alto? Y un pequeño ejemplo inventado de cada una de esas categorías. Si tenéis más de una dimensión, todas sus categorías, la descripción y ejemplos. Eso todo tendríais que hacerlo aquí, que es la parte crucial, procedimiento de análisis. Una vez que ya tienen los participantes, el contexto, has buscado información, has elaborado las hipótesis, viene la fiabilidad. Y aquí es donde quería decir, cuidado lo que preguntaba Teresa, una cosa es la fiabilidad y otra cosa es el análisis de resultados. ¿Qué tenéis que hacer la fiabilidad? Para esto os he enseñado el capa de Cohen. Y en el capa de Cohen, ¿cómo vais a hacer esto? Muy sencillo. Sigo aquí. Dice, procedimiento, recogida de datos. Bueno, una cosa importante tengo que decir, análisis de fiabilidad aquí. Mirad cómo se puede hacer esto. Un ejemplo. Es un pequeño parrafito así, ¿eh? Tras un entrenamiento, los investigadores, las que no veo, categorizaron de forma independiente las transcripciones. La cuantificación de la fiabilidad mediante el cálculo de índice de capa de Cohen resultó muy satisfactoria. ¿Te inventas un índice de capa de Cohen? Pero claro, para ello tienes que subirme un archivo SPSS de la misma manera que yo os he enseñado con observaciones y simular el cálculo del capa de Cohen. Tal como yo os he enseñado. Con 10 observaciones vale, con 10 observaciones vale. 2 observadores y hayas el capa de Cohen en torno a cuántas dimensiones, a las dimensiones de tu estudio. Si es el grado de participación, bajo, medio y alto, los 2 evaluadores, en cuanto a esa dimensión, ¿cuál es el capa de Cohen? Y la significación. Resolviéndose la discrepancia por consenso. Un parrafito así, se acabó. Y eso es lo que tendríais que hacer aquí. Fiabilidad.
Teresa, ¿hasta aquí? Un parrafito, solo eso. Pero tendrías que poner el SPSS de cómo lo has hecho para que yo tenga garantías que tú sabes hacerlo. Vale. Una vez hecho eso, paso a resultados. ¿Qué tenéis que hacer en resultados? Pues tenéis que inventarlos. Imaginaos. Primero dices esto. Se utilizó la prueba no paramétrica chi cuadrado, que es la que yo os he enseñado, para comparar la calidad de la interacción de los alumnos en la condición de elaboración de mapas conceptuales y de redacción de resúmenes. Vosotros, esto es otro estudio. Vosotros tenéis que decir que habéis analizado el chi cuadrado, ¿para qué? Para las dimensiones que tengáis vosotros. Imaginaos que queréis ver. Lo voy a hacer así para que lo entendáis. Voy a parar de compartir y voy a poner una pantalla para que lo veáis mejor. Un segundito. Vamos, imaginaos. Voy a coger esta pizarra. ¿Veis mi pizarra? Imaginaos que una dimensión, vuestra dimensión 1, es el grado de participación. ¿Vale? ¿Y cuántas categorías tiene el grado de participación? Vamos a poner que tiene 3. Bajo, medio y alto. ¿Recordáis esto? Vale. Y ahora imaginaros que la otra dimensión es el tipo de profesor o la etapa educativa en la que enseña. Etapa. Y aquí voy a grabar a profesores de educación primaria y a profesores de la ESO. Y quiero ver en qué medida el hecho de estar en primaria o en la ESO se relaciona o tiene fuerte dependencia con el grado de participación de esos profesores y sus alumnos. Y para eso imaginaos que cojo y grabo 3 profesores de primaria y 3 profesores de la ESO. Meto la cámara y analizo por idea. ¿Recordáis lo de la por idea, verdad? Vale. Y ahora imaginaos que pongo todas las ideas que salen de esas transcripciones. Y voy una a una, y digo, idea 1, SPSS. Profesor primaria, grado de participación bajo. Y así con todas las ideas que me tengo que inventar y que tengo que meter en SPSS. Pero inventada. Y estas son las 2 dimensiones, dimensión 1 y dimensión 2. Os pongo otro ejemplo. Imaginaos que voy a este caso, que es real, y que controlo porque lo he hecho yo. Vamos a ver, mirad. Imaginaos este estudio. El que digo que analizaba la interacción profesor-alumno. Aquí solo tenía una dimensión y lo comparaba con profesores en inglés y no en inglés. Mirad, es este. Aquí cogía a profesores, como os decía, que explicaban en inglés y que explicaban en castellano. Entonces, la dimensión 1, vamos a pensarlo, vamos a hacerlo aquí, para de compartir. Vuelvo a la pizarra y os digo, voy a borrar esto. Imagina, la dimensión 1 en ese estudio, digo, vale, la dimensión 1 es la lengua. Y tiene 2 valores, cuando el profesor explica en inglés y cuando el profesor explica en castellano. ¿Me seguís? Voy a la otra dimensión. Salgo de aquí. Me voy aquí. Y la otra dimensión era las estrategias verbales. Y os digo, ¿qué estrategias verbales usaba yo aquí? Pues mirad, yo cogía por cláusula, oración a oración. Si el profesor intentaba recordar conocimientos previos, si el profesor intentaba repetir una idea, si el profesor intentaba precisar una idea, si el profesor intentaba hacer un ejemplo, si el profesor intentaba hacer una pregunta, si el profesor intentaba confirmar una respuesta de un alumno. Para mí todo eso son las estrategias o las categorías.
De tal manera que si yo me voy aquí y digo, ¿qué dimensión? Pues me voy otra vez aquí y digo, pues en este caso una dimensión era la lengua español e inglés. Y la dimensión 2 eran las estrategias verbales. ¿Me seguís todas? Y ahora, dentro de estrategias verbales tenía varias. Cuando intentaba recordar información, cuando intentaba preguntar al alumno, cuando intentaba poner ejemplos, cuando intentaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hago en SPSS es, me invento cláusulas para cuando explicaba en inglés y cuando explicaba en castellano. Y cada cláusula, imaginaos, cláusula 1, la explica en inglés. ¿Qué estrategia utiliza? Repetición. Os recuerdo. Y así me invento un conjunto de cláusulas para luego hacer ¿qué? El chi cuadrado. Porque sabéis que chi cuadrado establece la dependencia de dos variables nominales, como este caso. Es decir, la fuerza de la dependencia. Una hipótesis. Cuando los profesores explican en inglés, recordarán más información que cuando lo hacen en castellano. Luego, analizando el discurso, el chi cuadrado ve si eso es correcto o no es correcto. Y eso hay que hacerlo aquí. ¿Cómo? Inventándote una tabla, como os pongo aquí, es inventado completamente, vais a ver, me voy aquí, me voy a tarea 1, os he puesto un informe, aquí está, y en el informe pongo ejemplo de microinforme. Si lo bajáis y lo abrís, pues hay ejemplos de hipótesis, del método de cómo se escribe, del procedimiento de análisis, de la fiabilidad, y me he inventado categorías y números. Ahora, claro, luego tenéis que subirme un SPSS en el que hagáis el chi cuadrado y me digáis exactamente cuánto sale a vosotros. Pero son datos completamente inventados. Pero claro, tienes que inventarte las categorías. Teresa. Porque tu caso, ¿puedes poner tus dimensiones y categorías para ver yo si lo llevas bien o mal? A ver, yo estoy todavía dándole vueltas, porque estoy leyendo varios artículos, uno sobre el análisis del discurso en profe de matemáticas, y entonces estoy buscando información, porque Bien. como has recomendado leer al menos un par de artículos, Ujú. y es que tengo varias opciones, y otra es sobre no recuerdo el nombre del artículo, que está buscando más información aparte de uno, sobre el tema del discurso en centros educativos con minorías étnicas, con mucha interculturalidad. ¿Os suenan los grupos interactivos? Sí, claro, de Pues comunidades de mirad, aprendizaje. eso es. Pues nosotros analizamos en varios colegios, en el Piloto Guadiana, en varios colegios de aquí de Badajoz y en centros de difícil desempeño, metimos grabadoras para ver cómo interactuaban los alumnos en el seno de grupos interactivos. Ese es otro estudio. Y analizamos el discurso, lo que pasa es que hay que inventarse estrategias, oye, ¿cómo se ayudan unos alumnos a otros? O cómo el profesor que estaba, digamos, allí, sabéis que en los grupos interactivos hay una persona mayor que es el que dinamiza las interacciones, o cómo interactuaba el que habitualmente suele ser un profesor o un estudiante de magisterio que está haciendo prácticas y va allí. Pues imaginaos cómo interactuaba el profe con los alumnos en grupos interactivos. Ese es otro resultado, es otro estudio interesante. ¿De acuerdo? Claro, pero lo más importante es que tenéis que sacar las dimensiones con sus categorías y aquí inventar números. ¿Números conforme a qué? Pues números conforme a vuestros objetivos e hipótesis. Imaginaos que yo me invento esto. Voy a hacerlo. Imaginaos que esta es mi tabla.
y quiero inventarme una tabla para esto. Y digo, vale, me la voy a inventar. Hago la tabla. Imagina que está en mi tabla. Y digo, dimensión, voy a poner dos dimensiones. Dimensión 1, que es la lengua. La lengua va a tener dos categorías, que es, decidme cuáles son las categorías. Español e inglés. ¿No? Castellano, español y castellano, como vamos a ponerlo así para que no haya lugar al error. Esta es la primera categoría. La lengua, y la lengua tiene, digamos, voy a quitar esto también para que no os liéis. La lengua es la dimensión y la lengua va a tener dos dimensiones. Inglés, castellano. ¿Vale? E imaginaos que la otra dimensión es las estrategias verbales. Pues esto se puede hacer de varias maneras. Las maneras que se puede hacer esto es una tabla, que me estoy inventando ahora, es esta. Pongo en relación todas las variables. Es decir, imaginaos, aquí voy a poner recuerdos, voy a borrar aquí para que no os distraiga. Uf. Vaya, por Dios, oye. Un segundo. Voy a hacerlo así para que no os distraiga. Así. Imaginaos, esta es una variable y esta es la otra. Recuerdos, la otra hemos dicho que era precisiones, la otra hemos dicho que era ejemplificaciones y la otra hemos dicho que era evaluaciones. Imaginaos que es evaluaciones. Y ahora me invento los números, ¿vale? Imaginaos, en cuanto a la lengua y esto en cuanto a las estrategias verbales. La dimensión 1, la dimensión 2. Y ahora empiezo. ¿Cuántas ideas o cláusulas dichas en inglés son repeticiones? 6. ¿Cuántas cláusulas dichas en castellano son repeticiones? 16. ¿Cuántas cláusulas dichas en inglés son precisiones? 1. ¿Cuántas en castellano? 32. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos, me voy a seguir inventando números, ¿eh? 2, 18, 9, 60. ¿Cuál es la primera conclusión que sacáis de este resultado? En castellano tiene muchas más que en inglés. De todo tipo de estrategias. Oh. Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué es normal esto? Pues claro, porque la profesora se siente más cómoda en su lengua materna. Probablemente entonces lo que hace es hablar más y utilizar más estrategias de todo. Sin embargo, cuando lo hace en inglés para que el alumno le siga, primero, el número de estrategias lo reduce. ¿Por qué? Primero, para intentar adecuarse al nivel del alumno y a lo mejor es porque ella no se encuentra cómoda tampoco haciendo eso mismo en inglés. Poniendo un ejemplo en inglés, haciendo recapitulaciones en inglés, precisiones, evaluaciones. Si yo tuviera que hacer una hipótesis, decidme, formular una hipótesis de esto. Una hipótesis, ¿eh? Por ejemplo, Alba Romero. Fíjate este ejemplo. Alba, mira la tabla. Formula una hipótesis. Sí, es que se cuenta. estaba aquí leyendo un poco lo que tengo aquí anotado sobre las Te voy hipótesis. a poner pero un caso y luego tú me haces otro. Préstame El atención. nivel, hipótesis 1, el nivel general percibido en el castellano
o en... Espera, déjame, Alba, posiblemente yo tengo un ejemplo y luego pones tú otro, ¿vale? Vale. Los profesores que explican en un contexto de CLIL, por lo tanto en inglés, utilizarán más estrategias verbales que cuando lo hacen, cuando lo hacen en castellano, utilizan más estrategias verbales que cuando lo hacen en inglés. A la luz de este resultado, ¿se cumple la hipótesis? Sí. Ya está. Ahora te voy a decir otra. Las profesoras que explican en inglés utilizan más evocaciones o recuerdos que cuando lo hacen en castellano. ¿Se cumple la hipótesis? No. No. Pues se trata de eso, de formular hipótesis que estén bien formuladas y luego hacer una tabla que sea bien similar a las hipótesis planteadas o bien contraria a las hipótesis planteadas. Eso me da igual. Pero claro, para eso tienes que tener claro las dimensiones y las categorías. Y previamente las has tenido que definir y describir y poner ejemplos de cada una de estas cosas. Esto lo metes en SPSS. Imagínate que te inventas 200 cláusulas. Esto ya os enseñé a hacerlo. Te inventas 200 cláusulas y dices, y las categorizas. Inglés repetición, inglés precisión, inglés ejemplo, inglés evaluación. Así, un conjunto. Le das al chi cuadrado y te dará un dato. Te da que chi, te dice que chi es igual, imaginaos, 32,5. ¿Vale? Tú me tienes que dar el SPSS donde lleve eso. Y cuando hagas esto en SPSS tendrás que pedir la prueba Z. ¿Y qué es la prueba Z? Pues cuando te salen sus índices que te marcan entre quiénes están las diferencias estadísticamente significativas. ¿Más preguntas? Teresa, ¿con esto respondo a tus cuestiones? Sí. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere enseñarme lo que lleva para que pueda orientarle? Oye, pues mira, esto no está bien planteado, esto debe plantearlo. Es que todavía no me habéis mandado, solo una persona me ha mandado lo que está haciendo y la voy conduciendo. Pero es que me temo que lo vais a intentar hacer los últimos 2 o 3 días y no voy a poder dar un feedback de calidad, ¿eh? Yo, Manuel, soy Alba, Alba, que te lo he mandado ya en varias ocasiones porque estoy bastante perdida en el tema. Y la verdad es que me gustaría como hablamos de vernos al final de la clase porque es que son cosas que yo creo que a los demás no creo que le vaya a pues yo enriquecer creo que tanto sí, igual que yo Alba, yo creo que sí. ¿Puedes compartir tu documento para que sepamos lo que estás haciendo? Es que yo creo que es enriquecedor. Lo que pasa es que lo tengo un poco modificado con respecto a lo que yo último que te envié. Vale, pero por lo menos que vean tu tema, tus hipótesis, tus objetivos y demás, para que la gente vea lo que estás haciendo. ¿Puedes? Sí, sí. A ver. Un momento. Alba es profesora de música, con lo cual le interesa la interacción para identificar el tema, la interacción profe-alumno en las aulas de música. Yo, o sea, lo primero que te quería preguntar, Manuel, es porque, o sea, he tenido dudas desde el primer momento hasta para la elección del título y demás. Entonces, mi pregunta antes de seguir es si analizar las estrategias metodológicas que sigue un maestro en clase de música a la hora de hacer una actividad, eso forma parte del análisis del discurso. Claro, una cosa importante. Te decía yo, una cosa es analizar las estrategias metodológicas, qué tipo de actividad haces en el aula, metes una cámara en 50 minutos y a ver qué tipo de actividades haces. Hace actividades expositivas, de lectura de partitura, de canciones. Bien, perfecto. Y eso es muy fácil porque delimitar en episodios, de aquí a aquí hace lectura de partitura, de aquí a aquí hace explicación verbal, de aquí, perfecto. Pero yo te decía, pero también puedes analizar de un nivel más micro las estrategias verbales que utilizas, no metodológicas. Por ejemplo, cada vez que recuerda un conocimiento previo, cada vez que, por ejemplo, le hace una pregunta a un alumno para ver el grado de comprensión que lleva el alumno, pero puedes plantear las dos cosas. Uno, estrategias metodológicas, que es a nivel más macro, o estrategias verbales, que es a nivel más micro.
Yo en este caso estaría más interesada a nivel macro, porque además la sugerencia que también me hiciste sobre profesores expertos y novatos, pues ve a lo mejor en qué medida la experiencia es un grado o no a la hora de abordar ciertas estrategias metodológicas. Os pongo un Entonces, poco en caso perfecto. Os pongo para que sepáis qué está haciendo Alba exactamente. Voy a borrar esto. lo comparto yo tal y como Sí, lo por tengo favor, sí. ahora. Sí, espera. Compártelo. Ah, espera, a ver, porque me dice que no puedo. Que no me parece. Abajo, compartir Ya, escritorio. sí. No, sí es que no sé si se está viendo ahora. Espera, está viniendo un poquito. Espera un poco. Vale. Ahora comparte el documento porque estamos... Eso es. Y ahora vete a la plantilla, Sí, ya. porque eso no es mío. Ya, pero es que no me deja ahora mismo ampliar esto porque tengo arriba la ventana de Zoom. No sé de qué manera hacerlo. La ventana del Zoom la puedes mover de un lado para otro. Ah, bueno. Eso es. Sube un poquito que veamos todo. Vale. Mirad. Este es el título que ha planteado ella. ¿Qué hace de las actividades expositivas una estrategia realmente eficaz para el aprendizaje de la música? Análisis de la interacción entre docente y alumno en la educación primaria. Ya yo creo que el título, si lo quiero enfocar a nivel macro de estrategia metodológica, el título ya está equivocado, porque en realidad me tengo que aquí ya no tendría que hablar de las interacciones entre docente y alumno, sino de hablar de las estrategias que los docentes. Claro, ¿qué hace imagínate, qué hace de las actividades de música actividades realmente eficaces en la educación, en el aprendizaje de la música? Ya está. Análisis de las interacciones entre docente y alumno en la educación primaria. O análisis del tipo de actividad que llevan a cabo los profesores en la educación primaria en música. Ahora, objetivo e hipótesis. En el presente trabajo de estudio ha sido documentar las estrategias metodológicas que llevan a cabo los profesores expertos y novatos que abordan contenido en el área de música. Claro, ella ahora tiene dos dimensiones. Primera dimensión, la experiencia docente, profesores novatos y profesores expertos. Entendiendo por novatos, profesores que a lo mejor tienen menos de 5 años de experiencia. Y entendiendo por profesores expertos, aquellos que tienen más de 5 años de experiencia impartiendo música. Dimensión 1. ¿Me seguís? Dimensión 2, los tipos de actividades. Y ahí puede tener actividades expositivas, lectura de partituras, trabajo en grupo, canciones. Pues todo eso son categorías de la dimensión tipos de actividad. Pero yo me puedo centrar, por ejemplo, Manuel, solamente, por ejemplo, en canciones y ahí ver cuáles son las estrategias que se utilizan en la enseñanza de una canción. Vale, se me escapan conocimientos a mí porque yo no sé de música, ¿vale? Entonces, Sí, pero pero bueno, sería. dime, por ejemplo, maneras metodológicas de abordar las canciones en el aula de música. Vale, a ver, yo tengo aquí, es que lo que tenía aquí hecho abajo, que está mal hecho, Ah, pero vale. vale. Por ejemplo, ¿de qué manera? Pues se puede hacer una audición previa de la canción, luego hacer una activación de conocimientos musicales previos, por ejemplo, pues recordar los tipos de compases, Vale, las notas de la partitura, vale, porque vamos a trabajarlo sobre una partitura, por ejemplo, ¿no? vale, Luego, pues, con la partitura por delante, analizar los elementos de la partitura que ya se han previamente recordado bien. cuáles podían ser. Claro, A tú fíjate, continuación, Alba, vas a grabar a ese profesor, a varios profesores expertos y novatos, y vas a segmentar, imagínate, por episodios. Y sin en cada idea, episodio sí. vas a decir, en este episodio está haciendo audición de una canción, en este episodio está haciendo activación de conocimientos previos, en este episodio está haciendo elementos de una partitura. Eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Sí. Porque tus hipótesis es que los profesores novatos actuarán o utilizarán estrategias metodológicas diferentes a los expertos. Sí. Perfecto. Lo que no entendía yo es aquí esto de 3 niveles, bajo, medio y alto. ¿Qué es eso? Claro, porque a lo mejor, bueno, pues decía a lo mejor dentro de la audición de una canción, pues a lo mejor el nivel bajo sería que no la escucha directamente, o sea, que no. A ver, Pero ahí te ¿cómo estás lo. complicando. Claro, ahí me estoy Ahí complicando. estás metiendo otra dimensión que no tiene sentido. Tus dimensiones Vale, son yo experiencia se lo docente y quito y estrategia metodológica. Ya está. o sea, yo aquí tengo que ver si lo hacen o no lo hacen, los expertos o los novatos, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo que si O lo sea, hace o no lo hace? o Para de sea, compartir. Para de compartir. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo que si lo hace o no lo hace? Tú imagínate que tú te inventas
Voy a cogerlo aquí. Voy a coger aquí. Espérate, cojo esto. Un momentito. Así tengo aquí, lo puedo enseñar para que tú lo veas. Imagínate que cojo grabo, ¿vale? Y transcribo. Y me invento una pequeña transcripción. Así tengo por aquí alguna para enseñártela. Un segundo. Tú imagínate que tú estás haciendo esto. ¿Hay alguna? Un momento. Aquí voy a tener una, por ejemplo. Un poquito. Investigué un momento. Aquí está. Imagínate que cojo una. Tengo una chica que le estoy dirigiendo la tesis. Cojo una transcripción. Un momentito. Imaginaos algo así. Si tengo aquí una transcripción. Aquí. Imagínate que tú grabas a varios profesores, ¿vale? Y los profesores, tú grabas y tienes esto. Transcribes todo esto. Esto es una clase de música. Ponte que esto es una clase de música, ¿vale? Y tú dices, vale, tú ahora tienes que decir, pues mira, para mí, imagínate que le vamos a poner números a esto. Números de turnos. Vamos a poner algo así. Y dice, pues mira, para mí, este profesor, que no es una pareja, imagínate que un profesor dice, desde el turno 1 al turno 6 es un episodio de lectura de partitura. Entonces te vas a SPSS y dice, este profesor es experto novato. Novato, episodio 1. ¿Qué tipo de estrategia metodológica? Y dirías, lectura de partitura. Sigo. Del 7 al 8, lo que hace es, dime otra estrategia que has puesto tú. Audición de la canción. Audición de la canción. Y así vas episodio a episodio. Es cogerte todas las transcripciones, inventarte números. Imagina que tienes 60 transcripciones, 30 de profesores noveles y 30 de profesores novatos, expertos. Y es decir, inventarte números para esas estrategias metodológicas que tú dices. Entonces yo en SPSS, Claro. mm, ¿Qué tendrías que hacer, no? sí, no me queda muy claro Pues exactamente mira, te lo cómo pongo en un tendría que ejemplo. Te lo pongo en un ejemplo, voy a abrirlo yo, ¿vale? El mío. Imagínate que veis mi escritorio, ¿verdad? Se está abriendo. Tú imagínate que tienes esas dos categorías, ¿vale? Alba, esas dos dimensiones, ¿vale? Y ahora haces esto. Abres SPSS y haces esto. Un segundo. Nuevo conjunto de marcos. Y hago esto. Vale. Y me voy a primero a variables. Y voy a meter mis variables. Un segundito. Meto mis variables. ¿Veis que estoy en variables? Primera variable. Experiencia docente. Y pongo experiencia. ¿Me sigues, Alba? Sí, Vale. Y le doy valores. Hemos dicho que las categorías, ¿cuáles son? lo que yo he ido diciendo, ¿no? De Valor 1 es... audición de la No, canción. no, No, estoy en experiencia experto, docente. experto y El novato. Eso es. experto y novato, sí. Experto, añado. 2, novelo novato. Lo añado. Ahora cojo. Tipo de variable de medida. Ahí, excepto. Aquí no lo he puesto. 1. ¿Experto? Voy a poner así. 2, novato. Por ir rápido. Acepto. Escala de medida. ¿Cuál es? Nominal. Nominal. Veo que Teresa se ha leído perfectamente los videotutoriales, los ha visto. Vaya por Dios, no me deja. Cuando tengo muchas cosas abiertas me da problemas en esto. Va ahora. Nominal. La segunda dimensión, ¿cuál es? Las ¿Alba? estrategias, ¿no? Las Eso, estrategias. estrategia metodológica. Y ahora, aquí tengo que darle los valores. Venga, vamos a dar los valores que tú me has dicho. A ver si me deja.
Ahora, valor 1. Me has dicho que una es como. Audición de Venga, la canción. acción. 2. Activación de conocimientos previos. Conocimiento previo. 3. Introducción a los elementos de la partitura. Partitura. Y así sucesivamente. ¿Me sigues? Sí. Tipo de escala de medida. Nominal también. Si me deja ponerla, que no sé por qué, me está dando problema. Vale, imaginen que estas son las dos. Una vez que tienes las variables, me voy a datos. Y ya tengo mis variables aquí. Esta debería ser nominal, pero no me deja. Voy a intentarlo ahora, a ver si me deja. Ahora, me voy a datos. Y ahora, se supone que cada uno de estos numeritos es la segmentación. Es decir, si tú has segmentado por episodio, dice el episodio 1. ¿Quién lo ha hecho? ¿Un profesor experto o novato? Y tú dices, el experto. Y dice, en ese episodio que hizo el experto, ¿qué estrategia metodológica usó? Y tú dices, la audición. ¿Me sigues? Vale. Como estás en la misma transcripción del experto, vale, dice. Sigo con el experto. Perdón. Y de este segundo episodio de la misma transcripción, ¿qué hizo? Es decir, imagínate, del minuto 1 al 5 hizo audición. Y del 6 al 10 hizo conocimientos previos. Y así te inventas todos estos episodios que tú quieras. 100, 200, los que sean. Y te inventas también esto exactamente igual. Una vez que tú tienes metido las dimensiones y las categorías y los datos inventados, ya solo tienes que irte a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y en estadísticos, chi cuadrado, como digo en el video tutorial. Aquí, como no he metido datos, pues no sale nada. Pero en el momento que meta datos, me lo saldrá. Y además del chi cuadrado, si te ves el video tutorial, es conveniente meter filas y columnas aquí. Una dimensión en un lado y la otra en otro. Una vez que haces eso, a casillas le tienes que dar a la prueba Z. ¿Por qué? Porque la prueba Z, según digo en el video tutorial, te dice entre quiénes están las diferencias significativas. Insisto, esto es imposible entenderlo si no te lees, si no te ves los videotutoriales y los ejemplos que pongo. Es imposible. ¿Vale, Alba? ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Hay alguien que quiera enseñarme cómo lleva el trabajo? Bueno, pues si no hay nadie que quiera enseñarme cómo lleva el trabajo, vamos a asesoramiento.